Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a estar realizando y discutiendo el laboratorio de separación de mezclas. Como se le ha discutido en su clase, cuando se habla de la materia, habíamos enfatizado que usted las puede clasificar en dos grandes grupos. Usted puede tener lo que son mezclas y puede tener lo que son sustancias puras. Las mezclas básicamente son combinaciones de sustancias puras que se encuentran combinadas en diferentes cantidades o proporciones. Mientras que las sustancias puras habíamos también mencionado que se pueden subclasificar en lo que se conocen como elementos y en lo que se conocen como compuestos. Los compuestos sencillamente son la unión o la combinación de varios elementos en una proporción definida. Por ejemplo, como se le había mencionado en su clase, usted puede reaccionar un elemento como sodio con un elemento como se llama cloro para formar un compuesto que se llama cloruro de sodio. Cada vez que usted mide un pedacito de cloruro de sodio, usted siempre va a encontrar un átomo de sodio por cada átomo de cloro. Por eso es que decimos que la proporción es definida. Ahora, como ya habíamos indicado, las sustancias puras pues se forman entre elementos y compuestos y presentan lo que se le conoce como un aspecto homogéneo. O sea, usted tiene un compuesto como lo que es agua y usted saca una muestra de agua y usted la mira a nivel atómico y usted se va a poder dar cuenta de que siempre va a tener la misma cantidad de moléculas o el mismo tipo de moléculas. Va a tener moléculas que son 2 átomos de hidrógeno por cada de oxígeno. No importa que busque aquí, que busque en el medio o que busque en el fondo de esa muestra, siempre va a encontrar este tipo de molécula única y exclusivamente. Por eso se llamamos una sustancia pura. Otros ejemplos, pues por ejemplo el butano, que es un compuesto orgánico, es una molécula un poquito más sofisticada. Puede notarse que este es un ejemplo de una sustancia pura porque es un compuesto. Fíjese que tenemos la molécula de butano, pero la tenemos aquí también, y la tenemos aquí, y la tenemos aquí, y todas las que están en esta muestra son idénticas. Por eso es que es una sustancia pura. Lo mismo cuando hablamos del helio. El helio, si usted mira esto en términos atómicos, tiene un átomo de helio aquí. Fíjese que en todas las muestras los átomos están representados por el mismo tipo de figura, indicando que todos los átomos son del mismo tipo. Eso es una sustancia pura. ¿Ok? Como ya hemos mencionado, pues las sustancias usted las puede tener de dos tipos, o son elementos o son compuestos. Ahora, bien, usted puede tener sustancias puras, ¿verdad?, que pueden darse a cabo por la combinación de varios elementos, como por ejemplo lo es el agua, que se combina los átomos de hidrógeno, específicamente 2, con un átomo de oxígeno. Sin embargo, usted puede tener una sustancia pura como el diamante, que es sencillamente una forma del elemento que llamamos carbono. No está combinado con nada más. Simple y sencillamente, cuando usted mira la estructura del diamante, todo lo que es son átomos de carbono. Eso lo clasifica como una sustancia pura. ¿Okay? Las sustancias, los compuestos, a diferencia de los elementos, usted los puede separar en sustancias o en componentes más sencillos, pero al de hacer este proceso el compuesto pierde la identidad. O sea, usted puede separar agua en hidrógeno y el oxígeno y obviamente al separarlo los está obteniendo de una forma más simple de lo que los tenía cuando estaban combinados, pero todas las propiedades que tenía el agua al usted separarlo se pierden. El oxígeno va a tener unas propiedades que no son las del agua e igualmente va a pasar con el hidrógeno. ¿Okay? Se graba en vivo, lo siento. Como habíamos mencionado, los elementos son los tipos de sustancias puras más sencillas, ¿verdad? Y están ordenados en la tabla periódica, que más en detalle se entrará en esto en la clase. Cada elemento tiene una serie de identificaciones que son lo que nosotros llamamos símbolo químico. Ahora bien, mira por ejemplo, aquí tenemos algo sencillito para poder entender mejor el concepto de lo que es una mezcla o una sustancia pura. Vamos a ver, tenemos 4 encasillados. La idea es que usted al mirar las esferas pueda clasificar el encasillado como una mezcla pura o, una mezcla o una sustancia pura. Disculpe. Vamos a empezar por el primero. Nos vamos a mover de izquierda a derecha. Fíjese que en el primero tengo 3 esferitas rojas, 2 verdes
por lo tanto están separadas, no están combinadas, unidas, así que esto lo clasificamos como una mezcla. Vamos al de aquí al lado. Como usted se puede dar cuenta, usted tiene solamente esferas de un solo tipo, por lo tanto debe establecer de que es una sustancia pura. Acá abajo tiene dos esferitas unidas, pegaditas, esas que están unidas, pero son todas del mismo tipo, por lo tanto esto debe ser una sustancia pura. Y por último, miren aquí, tengo una esferita roja y una esferita verde en cada uno, ¿verdad?, de los tres tipos de ejemplos de esferas que tengo ahí. Por lo tanto, usted pensaría que quizás es una mezcla, pero realmente es una sustancia pura. ¿Por qué es una sustancia pura? Pues porque estas esferitas están unidas de la misma manera que estaban estas. Y fíjate que cuando tú vienes acá encuentras exactamente lo mismo, una roja y una verde, una roja y una verde. Si yo le hubiera puesto una verde solita, automáticamente eso deja de ser una sustancia pura y se convierte en una mezcla. Así que para la idea es que vayamos estableciendo el grado de diferencia entre una y la otra. Como también se le ha mencionado en su clase, las mezclas se clasifican en dos tipos. Usted tiene mezclas que son homogéneas y tiene mezclas que son heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquel tipo de combinación que tiene composición y propiedades iguales en todas sus partes. O sea, yo tomo una muestra del agua salada, por mencionar un ejemplo, y la analizo desde arriba, en el medio y abajo, y siempre voy a hallar la misma composición. Por otro lado, las mezclas heterogéneas tienen composición diferentes, por lo tanto muestran propiedades también diferentes. Dos ejemplos clásicos, pues mire, agua y aceite. Si yo voy al río y tomo la muestra de este tipo de líquido, cuando yo lo analice, en la parte superior del líquido voy a encontrar aceite, pero tan pronto vaya al medio o abajo, no necesariamente hay aceite y no debe haberla. Lo que hay es agua, quizás con otro tipo de compuestos, ¿verdad?, o sustancias. Pero como usted ve, la parte superior, la del medio y la de abajo no son iguales, por lo tanto es una mezcla heterogénea. Lo mismo pasa aquí con la sopita. En el caso de la sopa, fíjese que yo puedo distinguir a simple vista la zanahoria del guisante, de, por ejemplo, la papita, del caldo, y por lo tanto fíjese que cuando yo agarro una cucharada, no necesariamente voy a traerme la misma cantidad de zanahoria y de guisantes que cuando vuelva a coger una segunda cucharada. Por lo tanto, la composición es diferente y lo hace una mezcla heterogénea. Esto ya habíamos hecho un ejercicio parecido en la clase, pero vamos a repasarlo. Vamos a clasificar este tipo de sustancias que les voy a mencionar a continuación, como un compuesto, una mezcla, ya sea heterogénea u homogénea, o un elemento. O sea, lo vamos a clasificar en los cuatro tipos de cosas. Si son sustancias puras, o es elemento, o es compuesto, o si es mezcla, hay que decir si es homogénea o heterogénea. El agua de mar, cuando usted la saca, debe recordar que el agua de mar no es agua pura, es agua que tiene sales disueltas. Por lo tanto, debe ser una mezcla homogénea. Usted no puede distinguir dónde está la sal del agua cuando usted saca la muestra. El azufre, por lo menos debe saber de que es un elemento, al igual que el flúor. En el caso de la arena limpia, la arena, como está limpia, quiere decir que no está combinada con nada, y la arena es un compuesto, se llama óxido de silicio. La leche, cuando usted la mira, usted a simple vista no puede distinguir dónde está la grasita de la leche de los otros componentes, por lo tanto esto es una mezcla homogénea. La gasolina, cuando usted la mira, usted no puede distinguir dónde están unos hidrocarburos de otros. Usted solamente ve que una sola fase, un líquido de cierto color, pero no puede distinguir dónde están los componentes. Así que es una mezcla homogénea. El bronce es una combinación de estaño y cobre, pero cuando usted lo mira, usted no puede decir, aquí está el cobre, acá abajo está el estaño. Está bien mezclado. Por lo tanto, es una mezcla homogénea.
Y la última, pues yo creo que evidentemente cuando usted toma una galletita de chocolate chip, usted va a poder distinguir dónde están los pedacitos de chocolate de la galleta. Así que esto lo hace una mezcla heterogénea. Bien. Bueno. Mire, lo que se iba a hacer hoy era algo bien sencillo. Nosotros íbamos a coger un envase y íbamos a medir 20 mililitros de aceite vegetal o de cocina, que creo que nos tenían disponible, y 30 mililitros de agua. Y esa mezcla que íbamos a hacer, como usted debe saber, estos dos componentes no mezclan, los íbamos a transferir a lo que se le conoce como un embudo de separación. Ya usted sabe por densidad cuál debería estar arriba y cuál debe estar abajo, ¿verdad? Una vez entonces usted los mezclara, el embudo de separación tiene una valvulita inferior donde uno la abre y usted iba a comenzar a sacar uno de los dos líquidos. ¿Ok? En este caso, el que salía era el agua. Y iba a tratar de remover toda el agua dejando el aceite. ¿Ok? Y entonces, ya una vez usted haya sacado toda el agua, el aceite que quedaba, usted lo iba a pasar a una probetita, lo iba a sacar del embudo a una probetita, y vamos a calcular el porcentaje de recobro. Dice rendimiento, se le llama recuperación, recobro, básicamente lo mismo. Mírelo visualmente. Usted iba a tener en su matraz de filtración, fíjese que como le había dicho, tiene una valvulita, y vamos a tener el agua y el aceite. Sabemos que el aceite es menos densa que el agua y no mezclan, por lo tanto el aceite va a ser la capa superior y el agua la capa inferior. Entonces, una vez usted ya tuviera la mezcla aquí, usted iba a abrir esta valvulita e iba a comenzar a sacar el líquido que se encontraba en la parte de abajo. Una vez lo sacara, antes que saliera la primera gotita de líquido amarillo, usted cerraba la valvulita. Y este líquido, entonces después usted lo iba a pasar a una probetita e iba a medir el volumen. Este es un ejemplo de básicamente cómo debió ser. En este caso, en lugar de tener dos, tenemos tres componentes. Pero me voy a enfocar en estos dos. Este es agua, lo que pasa es que se le añadió un tinte para poderlo identificar más fácilmente. Cuando se abriera la válvula, iba a comenzar a salir el agua. Y tan pronto saliera todo el agua, uno cerraba la válvula. Vamos a imaginar que este componente aquí no está. Esto es una mezcla de tres componentes. Así que una vez ya usted sacaba todo el agua, lo que tenía que hacer era que sacar el segundo componente, que era el aceite en este caso, y lo iba a recoger en una probetita. Y sencillamente lo que íbamos a ver era obtener una serie de datos. Ya uno tenía el volumen inicial del agua, que eran 30 mililitros. El volumen inicial del aceite eran 20 mililitros. De ese aceite, cuando se recogió en la probeta, se recuperaron 18.5 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Bueno, primero debemos establecer si la mezcla era homogénea o heterogénea. ¿Ok? Eso era importante. Y claro, ¿por qué? Si uno dice que es homogénea, pasa algo, o si dice que es heterogénea. Usted ve una o dos fases. Esa es la primera pregunta que tiene que hacerse. Si ve una fase, pues entonces al mezclar agua y aceite, pues su mezcla es homogénea. Si usted veía dos fases o dos capas, pues ya sabe que su mezcla era heterogénea. ¿Cuáles son los componentes de la mezcla? Pues eso ya es fácil de responder. ¿Dónde se encuentra cada uno de los componentes? Pues si es el agua, usted debe decir si estaba arriba o abajo. Y lo mismo pasa con el aceite. Por último, vamos a calcular el porcentaje de rendimiento, que es algo bien sencillo. Usted lo que va a hacer, va a dividir los mililitros que se recuperaron del aceite una vez se sacó del embudo y lo va a dividir entre lo que usted colocó del aceite en el embudo. Esos dos volúmenes los tenemos hace dos slides atrás, se le mostraron. Usted hace esta división, la multiplica por 100
Y eso le va a decir cuánto usted recuperó de la cantidad que usted puso ahí. Si recupera mucho, obviamente su extracción, en este caso su separación, fue muy eficiente. Si recupera poco, pues ya sabe que entonces su separación pues no fue eficiente. Pero el embudo de separación, como bien dice su nombre, pues es una forma en la que usted puede separar o aislar dos componentes en una mezcla heterogénea. Usted va a tener un modelo del informe básicamente bien parecido en Blackboard. Ya yo le dejé los otros dos modelos de los pasados experimentos que están disponibles. Y usted va a calcular básicamente las preguntas que le pida ese informe, incluyendo lo que se le llama el porcentaje de recuperación. No va a ser, repito, no va a ser la parte que le dice su informe de su módulo. Yo en Blackboard no se la voy a preguntar, que tiene que ver con el porciento de error, que esa es la última parte, esa no la va a hacer. Con este material se completa el material del primer examen. Por lo tanto, ya con esto, ya usted tiene en su calendario la fecha del examen, y con esto cerramos este primer bloque de experimentos para el primer examen. Será todo hasta una próxima ocasión. Buenas noches.